el diodo Zener, como dirían los españoles. El Zener es un diodo de propósito especial. Regularmente se utiliza para generar voltajes de referencia para fuentes, multímetros y otros aparatos. Este es su símbolo. Nota cómo las líneas son diferentes que el diodo semiconductor convencional. Están como dobladitas. Y así es como se ve físicamente. Está hecho generalmente de silicio y fue diseñado para operar en la zona de ruptura inversa. Te recuerdo que dependiendo de la polaridad del diodo es su funcionamiento. Así está en directa y así está en inversa. El Zener tiene la particularidad de tener un valor de ruptura muy bajo para operar de tal forma que puede mantener relativamente el mismo nivel de voltaje mientras la corriente aumenta o disminuye. Te recomiendo que para comprender mejor este tema veas el video que realicé sobre el diodo semiconductor y todas sus características. Te va a servir para comprender mejor el funcionamiento del Zener. Muy bien, el diodo Zener conectado en directa es como cualquier otro diodo. Conduce, tiene su potencial de barrera, todo normal hasta ahí. Y la gráfica de su comportamiento en directa también es similar a la del diodo semiconductor. Pero en inversa tenemos algo diferente, algo como esto. Si te das cuenta, al ir aumentando el valor de la tensión en inversa, llega a un punto de ruptura en el cual deja pasar la corriente en inversa. Se dispara. El dato clave aquí es la tensión de ruptura, ya que es el punto a partir del cual empieza a conducir la corriente en el circuito. Para que te hagas una idea más o menos de cómo funciona el Zener y lo compares con el diodo semiconductor normal, imagina que el diodo semiconductor normal es como ese compa que te dice, ¿sabes qué? Sí, jalo acá a esta onda, pero de ese lado como que ya no me gustó. Recuerda que el diodo semiconductor conduce solamente cuando está polarizado en directa y cuando está en inversa no conduce. Pues el Zener es ese compa que es como más flexible, más open mind, que te dice, ok, conduzco en directa, pero en inversa voy a conducir con una condición, que el voltaje en inversa sea este o mayor. Entonces, si te das cuenta, el diodo Zener es como que un poco más flexible, a diferencia del diodo semiconductor normal, que no nos deja pasar nada de corriente en inversa. En este circuito tenemos un diodo Zener polarizado en directa, nuestra fuente y una resistencia. Ahora, dado que está polarizado en directa, el comportamiento va a ser igual al de un diodo rectificador normal. Y quiero que notes cómo si bajamos de 0.7 volts no va a conducir, y cuando pasamos esta tensión pues ya conduce sin problema, al igual que el diodo rectificador. Muy bien, hasta ahí todo bien, todo tranquilo, y de hecho esto lo podemos comprobar midiendo la diferencia de potencial de nuestro Zener, que es de 0.7 volts, igualito que el diodo rectificador. Lo que vamos a hacer a continuación es poner ahora el diodo Zener en inversa. Es decir, volteamos nuestro diodo Zener y vamos a ver qué es lo que pasa. De entrada hay algo muy importante que debemos notar, que es la tensión de ruptura en inversa del Zener, que en este caso es de 10 volts. Eso significa que la tensión que yo voy a requerir para que mi diodo comience a conducir en inversa es de mínimo 10 volts. Y fíjate cómo tenemos 4 volts en nuestra fuente. Entonces, si nosotros iniciamos la simulación, no está conduciendo, a menos que nosotros vayamos aumentando la tensión. Y entonces, al sobrepasar estos 10 volts, pues ya vamos a tener corriente fluyendo con el diodo Zener en inversa. Ahora, nota que este mismo dato de la tensión de ruptura del Zener es la tensión estable que nos da en el voltmetro. Y checa esto, por más que yo aumente la tensión en mi fuente, por ejemplo ahí tenemos 30 volts, la tensión en las terminales del Zener va a seguir siendo 10 volts. Es decir, el valor de tensión de ruptura en inversa. Si yo aumento a 40 volts, pues la tensión va a seguir siendo de 10 volts. Y esa es la particularidad de este diodo. Si yo bajo a 30, va a seguir siendo de 10 volts y se va a quedar estable en este valor. El valor de tensión de ruptura
es el que te va a indicar cuál es el valor que va a tener tu Zener de forma estable. Por ejemplo, si el valor de tensión de ruptura es de 5 volts y tu fuente tiene 30 volts al inicio, en tu diodo Zener conectado en inversa solo vas a tener relativamente ese valor estable, 5 volts. Si el valor de tu diodo Zener es de 3 volts, entonces aunque tú le metas los mismos 30 volts, ahora en las terminales de tu Zener vas a tener 3 volts estables, aunque tú vayas aumentando o disminuyendo el valor de tu fuente. Es la gran ventaja de este diodo Zener. Algo que es muy importante con el diodo Zener es que debemos tener cuidado en no superar la corriente máxima IZM mayúscula que está aquí marcada en el gráfico, porque si lo hacemos el diodo se puede dañar, se rompe y pues F por el diodo. El funcionamiento del diodo Zener en la práctica es este. Tenemos aquí un circuito sencillo con una resistencia cuya alimentación es de 12 volts, un poquito más de 12 volts. Y en primer lugar vamos a colocar el diodo Zener en directa, con su franja apuntando en el sentido en el que va la corriente. Lo que vamos a tener aquí es solamente el funcionamiento de cualquier diodo convencional. El potencial en sus terminales es de 0.7, al igual que el diodo semiconductor, y pues la mayoría de potencial está todo en la resistencia. Lo interesante es su funcionamiento en inversa. Lo vamos a voltear para que la franja esté hacia el sentido contrario de cómo viajan los electrones. Y quiero que veas el potencial en sus terminales, que es de 5.07 volts, prácticamente 5 volts, casi 5.1. La resistencia tiene el voltaje sobrante, que son los 7 volts. Muy sencillo, muy facilito. Al igual que el semiconductor, el diodo Zener tiene sus aproximaciones o formas para representarla dependiendo de cómo lo estemos utilizando. La primera es el modelo ideal y pues es la más sencilla. Se representa simplemente con una fuente en inversa, con el valor de la tensión de ruptura. La curva característica es esta. Sencillito, facilito, todo bien. Para la primera aproximación del diodo Zener quiero que notes algo importante. Vamos a medir el valor de la tensión en las terminales de esta resistencia. Y nuestro diodo es de 3 volts, está en inversa. Nuestra fuente va a tener 10 volts de corriente directa. Cuando comenzamos la simulación, la tensión de la resistencia es de 7 volts y la del Zener es de 3 volts. Esto lo podemos verificar con un simple análisis de mallas de leyes de Kirchhoff. Dado que nuestro diodo siempre va a tener la misma tensión, es decir 3 volts en este caso, todo lo demás lo va a tener la resistencia o lo que sea que esté conectado al circuito. Y ahora fíjate en esto, si yo aumento otros 10 volts, es decir 20, mi diodo Zener sigue teniendo 3 volts, pero mi resistencia ahora tiene 17. Eso hace los 20 volts de la fuente. 3 más los 17, 20 volts de mi fuente. Si yo aumento 30, pues mi diodo Zener va a seguir teniendo 3 volts y mi fuente ahora tiene 27. Si haces la suma, te da lo que tienes en la fuente. Esto es importante porque ahora lo que vamos a hacer es cambiar este Zener y vamos a poner en lugar de él una fuente que está conectado en inversa. Nuestro diodo Zener era de 3 volts, así que la fuente la vamos a configurar a 3 volts y quiero que notes cómo el comportamiento es exactamente el mismo. Es decir, en mi resistencia sigo teniendo 27 volts. Si yo cambio a 20 volts en mi fuente, ahora en mi resistencia tengo 17. Nosotros en la primera aproximación podemos representar nuestro diodo Zener como una fuente con el valor de la tensión de ruptura en inversa, y es un modelo ideal para la primera aproximación. El comportamiento del circuito, si te das cuenta, es básicamente el mismo. La segunda aproximación del Zener es un modelo práctico. Aquí involucramos la resistencia interna del diodo Zener. A esta le vamos a llamar impedancia. Impedancia igual a resistencia. La curva del voltaje aquí no es ideal. Hay un pequeñísimo cambio, muy chiquito,
que nosotros vamos a calcular por medio de la ley de Ohm. En este tipo de fórmulas, dado que es un diodo Zener, siempre se va a representar con una Z de Zener o Zener. Y la ley de Ohm nos dice que la impedancia o resistencia es igual a la tensión Zener entre la corriente Zener. La representación de la segunda aproximación es con una fuente y además con una impedancia Zener que se representa con una resistencia. Para esta segunda aproximación vamos a considerar una resistencia y la fuente. Pero esto, ¿por qué se realiza así? Vamos a analizar de forma más detallada el comportamiento de la tensión en nuestro diodo Zener. Nosotros tenemos 20 volts en la fuente y como nuestro diodo es de 10 volts, pues es lo que tenemos en sus terminales. Ahí tenemos 9.99, no son exactamente los 10 volts, pero quiero que veas lo que pasa conforme yo voy ajustando la tensión. Acabo de subir a 30 volts y la tensión se incrementó un poquito. Si yo voy aumentando a 40 volts, por ejemplo, ahora ya tiene los 10 volts cerrados. Si yo aumento a 50 volts, ahora tiene un poquito más de 10 volts, tiene 10.1 volts. Es decir, se va aumentando muy poquito la diferencia de potencial en sus terminales. Y aunque es un aumento mínimo, en la segunda aproximación sí es considerado. Si nosotros vamos aumentando cada vez más esta tensión, entonces vamos a tener en las terminales de nuestro diodo Zener un poquitito más de tensión que estará alrededor de nuestro valor de ruptura en inversa. Si yo disminuyo y aumento el voltaje, puedes ver más claramente cómo los valores varían, aunque siempre se mantienen dentro del rango de los 10.2 volts y los 9.9 volts. Entonces es una variación mínima, pero que debe ser considerada. Ahora quiero que veas que hemos cambiado el Zener por una fuente y una resistencia. Lo que pasa es que tenemos el mismo comportamiento. Aquí está un poco exagerado, pero esto es lo que pasa cuando tú aumentas o disminuyes el potencial de la fuente que está alimentando. Ahora la tensión en el Zener está variando de acuerdo con la ley de Ohm. Esta variación se puede calcular, pero pues es muy pequeñita. Así se representa la segunda aproximación. En lugar del Zener ponemos una fuente y una resistencia. Muy bien, entonces, ¿para qué nos va a servir un Zener si el diodo semiconductor pues funciona muy bien dejándonos pasar corriente solamente en un sentido? Pero pues el Zener también te deja pasar en el otro sentido siempre y cuando cumplas con un voltaje establecido en inversa. Bueno, imagina que requieres un voltaje estable para cargar tu teléfono, para prender un LED, para alimentar algún dispositivo o solamente lo quieres como referencia. Hay varias opciones y el Zener es una muy buena si vas a ocupar poca corriente. Solo considera que con esto vas a tener un valor fijo y precisamente la potencia que puedes utilizar no va a ser mucha como con otros transistores que sí te permite regular el voltaje y disipan calor, es decir, manejan más potencia. Además de esto podemos utilizarlo como un limitador en corriente alterna y existen varias configuraciones dependiendo de lo que tú quieras hacer. El comportamiento en AC de este tipo de diodos es diferente al del diodo rectificador. Primero quiero que veas la señal que tenemos de entrada. Es una señal sinusoidal que va de los menos 16.6 volts a los 16, es decir, 32 volts pico pico. Nuestro diodo está conectado de la misma forma, es decir, está en inversa. Ahora, quiero que notes la onda que está pasando a través de nuestro diodo Zener en inversa. Nota que el voltaje máximo es de 5.19 volts, 5.1. Básicamente esto es nuestro potencial de ruptura en inversa. Y hacia abajo tenemos menos 0.8 volts. Aproximadamente los 0.7 volts, que es
nuestro potencial de barrera en directa. Nota cómo, a diferencia del diodo semiconductor normal, nos recorta de alguna manera la señal en AC. Ya no tenemos los 16 volts, sino que ahora tenemos los 5.1 volts, que es el valor de ruptura en inversa de nuestro diodo Zener. Ahora, ¿qué pasa con la otra mitad de la onda que en realidad nos las está recortando a 0.8 volts? Si yo quiero seguir teniendo una onda sinusoidal pero con cierto límite, puedo utilizar esta configuración en donde los diodos están de esta forma, y quiero que veas el resultado. Ahora la onda sinusoidal está recortada de ambos lados, es decir, tengo alrededor de 5 volts arriba en el lado positivo y 5 volts abajo en el lado negativo. Y quiero que veas la aplicación de esta configuración. Imagina que en mi circuito yo no puedo admitir alguna señal que supere los 5 o los 6 volts. Entonces, si esta señal es más pequeña de los 5 o los 6 volts, como lo es ahorita, por ejemplo, si te das cuenta va de menos 2.6 a 2.8, es decir, 5.5 volts pico pico. La señal es pequeña, pero ¿qué es lo que pasa si la señal comienza a crecer? Llegará un punto en el que la señal se va a limitar debido a esa configuración de los diodos Zener, y por más que la señal crezca, yo solo voy a tener como límite el valor de referencia, que es el valor de ruptura en inversa. Como puedes ver, el valor se pasa un poco, llega hasta los 6 volts, porque pues en la práctica nada es perfecto. En teoría todo es bonito, pero en la práctica cambia. Entonces hay que tener conciencia, porque recuerda que según la segunda aproximación hay una resistencia interna que modifica justamente el valor de nuestro potencial en inversa, por lo cual el diodo no siempre va a tener la estabilidad de la tensión que te dice. A veces se pasa un poquito, a veces es un poquito menos. Lo que importa es que con esta configuración tú puedes estar seguro que si tienes una onda sinusoidal más baja de lo que tú permites, va a pasar sin problema. Pero si supera los límites que tú le estás poniendo, no se va a ver afectado tu circuito, dado que tus diodos Zener van a limitar esta onda. Estos diodos Zener específicamente son de 5.1 volts, pero los hay de varios tipos. Hay desde 3.3, 4.3, incluso hasta 100 volts. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras y cómo quieras limitar las tensiones y las corrientes, es que puedes seleccionar alguno de estos. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda que me puedes indicar si te gustó el video y si comprendiste. También puedes dejarme alguna duda en los comentarios y pues ya te sabes lo demás. Recuerda, no dejes de aprender. Chao.